Askurukipan takenitaki. Askurukipanaya tichiri. Askurukipan. Askurukupinaya tichiri. Waliki kallanta ñani, ¿ya? Empezaremos. Estamos en conjugaciones de los verbos, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo estamos? Sí. Estamos en tiempo pasado testimonial. Pasado testimonial. Creo que tenía que escribir, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere leer sus ejemplos antes de empezar? A ver, Ullarani. Tiempo pasado. Bueno, he hecho tiempo futuro, he hecho un ejemplo, y tiempo pasado testimonial, también otro ejemplo. Ya. Tiempo futuro hecho con Hawiliana. Hawiliaña. Naya Hawilia, Huma Hawiliata, Hupa Hawiliani, Hiwasa Hawiliañani, Nanaka Hawiliapa, Humanaka Hawiliapata, Humanaka Hawiliapani, Hiwasanak Hawiliapañani. Y tiempo pasado testimonial sería Naya hecho con Kilcaña. Naya Kilkayatwa, Huma Kilkayatawa, Hupa Kilkanwa, Hiwasa Kilkayatan. Y plural sería Nanaka Kilkapayatwa, Humanaka Kilkapayatawa, Hupanaka Kilkapanwa, Hiwasanak Kilkapayatan. Eso es todo. Ya, Walik, Timpis. Naya ya tichiri. A ver, Kuyaka Lady, Ullarani. Naya, con el verbo saraña. Naya sarayatwa. Kumaj sarayatawa. Kupaj saranua. Hiwasaj sarayatanua. En plural, nanaka sarapayatwa. Humanaka sarapayatawa. Kupanaka sarapjanua. Hiwasanaka sarapjayatanua. Con el verbo saitaña. Nayaj saitayatwa. Humaj saitayatawa. Hupaj saitanua. Hiwasaj saitayatanua. Nanaka saitapjayatwa. Humanaka saitapjayatawa. Hupanaka saitapjanua. Hiwasanaka saitapjayatanua. Con el verbo mistuña. Nayaj mistuyatwa. Humaj mistuyatawa. Hupaj mistunua. Hiwasaj mistuyatanua. Nanakaj mistupjayatwa. Humanakaj mistupjayatawa. Hupanakaj mistupjanua. Hiwasanakaj mistupjayatanua. Ukaki ya tichiri. Walik, Iponeu, Timpis, Mainip, a ver. Naya, Ya, Ullarani. he hecho con el verbo trabajar en la caña. Ya. Naya irnakayatwa. Humaj irnakayatawa. Hupaj irnakanwa. Hiwasaj irnakayatan. En el plural. Nanakaj irnakapjayatwa. Humanakaj irnakapjayatawa. Hupanakaj irnakapjanwa. Hiwasanakaj irnakapjayatanwa. Con el verbo samuña. Nayaj samuyat. Humaj samuyata. Hupaj samu. Hiwasaj samuyatan. Nanakaj samupjayatwa. Humanakaj samupjayatawa. Hupanakaj samupjanwa. Hiwasanakaj samupjayatawa.
tanwa. ¿Ya qué era ese verbo samuña? El verbo samuña en el diccionario decía peinar. Ah, generamos con N, son sanuña, ¿no? Tal vez es una variante, ¿ya? Vale, ya. ¿Quedó claro tiempo pasado testimonial? ¿Alguna pregunta? Estas son las terminaciones, ¿no ve? Que hemos utilizado, ¿sí? Licenciado, una consulta antes de que Sí. empecemos. Eh, la palabra sanuña me parece prestado al castellano. Bueno, acá en mi tierra mis abuelos decían chajarasiña. Ah, sí, chajraciña. Chajraña, ¿no? Así, licenciado. Sí. Ya. Ahora, parece que es, dependiendo del cabello, por ejemplo, las mujeres tienen cabello grande por lo general, ¿no ven? Entonces, ahí dicen chajraciñane, ¿no ven? Ahora los hombres por lo general tienen cabello pequeño, entonces ahí dicen sanusiñane, ¿no ven? Parece que es eso, ¿no? Ya, podría ser. ¿Quedó claro, no ve? Tiempo pasado testimonial. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Deja ya? ¿Vale? ¿Qué ya? Y ya, creo que nada. Ahora vamos a ver tiempo pasado, pero lejano. Aquí voy a escribir terminaciones, ¿ya? Pasado, lejano. En tiempo pasado lejano, las terminaciones son lo siguiente. Primera persona, ¿no? Singular o plural. Ya. Segunda persona. Tercera persona. De ahí, ¿no? Cuarta persona. Ya. Esto van a ser las terminaciones a la hora de conjugar. Mejor llevemos aquí arriba, ¿no? Ahí está. Pasado lejano. ¿Cuándo decimos pasado lejano? Un pasado que tal vez ha pasado mucho tiempo que no recordamos, ¿no? El otro, por ejemplo, pasado testimonial, nosotros estábamos ahí presentes, aquí. No precisamente, ¿no? Pero es un pasado lejano. Vamos a conjugar, por ejemplo, con verbo iquiña, ¿ya? Este es el verbo iquiña, ¿no? Que es dormir, ¿ya? Dormir. Entonces, ahora conjugamos. Nayaj, ¿no? Primera persona, ¿no? Iquiña, quitamos el definitivo ña y agregamos esta terminación, ¿no? Tat, nayaj ikitat, wa, ¿no? Nayaj ikitat, wa. Segunda persona. Juma, ¿no ve? Maj, iquiña, quitamos el infinitivo y agregamos la terminación ta, wa. Jumaj ikitata, wa. Tercera persona. Jupaj, iquiña, quitamos el infinitivo ña, agregamos la terminación taina, ¿no? Taina. Y la terminación wa. Jupaj ikitaina wa. Finalmente, jiwasaj, iki, ña, quitamos el infinitivo, agregación tatan, wa. Nayaj ikitatua, jumaj ikitatawa, jupaj ikitainawa, jiwasaj ikitatanwa. ¿No ven? Entonces, como pueden ver, el verbo raíz queda sin el infinitivo, ¿no? Puede ser cualquier verbo, pero la cosa es que quitamos el infinitivo, ña. Entonces ahí simplemente le agregamos la terminación, ¿no? Que está ahí, ¿no? Terminación. ¿Sí?
Ahí están las terminaciones. Ya, y al final, con esa afirmación, hemos agregado wa. ¿Ya? Kana tanecha, muy así tanecha. Lo único que hemos quitado al verbo es el infinitivo ña. Esto nomás le hemos quitado, ¿no? Entonces ha quedado el raíz. Puede ser cualquier verbo, ¿sí? No sé, collaña, ¿no? Entonces, colla tatua, colla tatawa, colla tainawa, colla tatanua, ¿no ve? Entonces simplemente quitamos el infinitivo al verbo. Amuy asiti, hanicha, kun jamás. Hanataricha. Han hamao. A ver, a ver, maunan chao, taqini. A ver, escriban un ejemplo. ¿Se puede leer? Sí, Uyarane. Hice con el verbo llorar, hachaña. Está bien, Ya, ¿no? Golikio. Naya hachatatatwa. Huma hachatatawa. Kupa hachatatainawa. Hiwasa hachatatanwa. Ya, Golikio. ¿Qué te Yo, empieza? licenciado, Ya, Uyarane. con el verbo ir, sarar, saraña. Ya, Nayaj, saratatua. Humaj, saratatawa. Hupaj, saratainawa. Hiwasaj, saratatanwa. ya. Naya. Ya, Licenciado. Uyarane. Aquí dice Naya. Ya, Ya, con el verbo laruña. ya, Naya, la ruta atua. Humaj, la ruta atawa. Upaj, la ruta inawa. Hiwasaj, la ruta tanwa. ya, Golikio. Rosam. Licenciado. Con el verbo mancaña yatichiri, Ya. askiur kipan yatichiri. Naya mankatatwa, humag mankatatwa, hupa mankatainawa, hiwasag mankatawa. Ya, Naya, la pronunciación normal, ¿no? Está solamente alargamiento vocálico, no es a, ¿ya? Ya. Nayak ikitat wa, humak ikitatawa, hupak ikitainawa, hiwasaj ikitatanwa. Nayak mankatatwa, humak mankatatawa, hupak mankatainawa, hiwasaj mankatainawa, ¿ya? Rocío Herbas, Con el verbo cantar. Haili tatawa, haili tatawa, haili tatainawa, haili
Tangwa. Ya. Rol y Ovidio. Ya. Nayaj ullatatwa. Humaj ullatatawa. Hupaj ullatainawa. Hiwasaj ullatatanwa. Verbo ullaña. Walikiu. Lidia. Con el verbo sauña, ya tichiri. Ya. Naya sautatwa. Humag sautatawa. Upag sautainawa. Hiwasaj sautatanwa. Walikipuneu. Kitimpis. Naya yatichiri. Ya. Celia. Naya con el verbo eujaña. Ya. Naya eujatatua. Humaj eujatatawa. Hupaj eujatainawa. Hiwasaj eujatatanwa. Ya. Mainimp. Kitimpis. Naya yatichiri. Ya. Solma Ullaranim. Nayaj irnaqatatua. Humaj irnaqatatawa. Hupaj irnaqatainawa. Hiwasaj irnaqatantanwa. Ya. Walikiu. Hanaja ya. Kitich. Han amuiki. Ay, Richard. Richard Ambullanay. Chévere, buen día. Con el verbo pusaña. Naya pusatatua. Humaj pusatatawa. Hupaj pusatainawa. Hiwasaj pusatatanwa. Ya. Walikiu. Naya Chaja. tichiri. A ver, Emilio. Ullaranim. Uwaña, umatatawa, umatatawa, umatainawa, umatatanwa. Ya. Walikiu. Gilota Emilio. Muy bien. Walikiu. Chaja. Plural. ¿Ya? Amtas y pachataos deben estar recordando, ¿no ven? Entonces, para pluralizar, utilizamos el sufijo pja, ¿no ve? PXA. ¿Ya? Entonces, vamos a pluralizar antes de la terminación. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, otro verbo. A ver, ¿qué puede ser? Collaña. ¿Qué es collaña? Curar. Curar, ¿no ven? Entonces, aquí es collaña, aquí por si acaso pondré. Esto es curar, ¿no? Verbo curar. Entonces, nanakaj, ¿no ven? Nanaka es plural, ¿no ven? Nanakaj. Entonces, collaña. Quitamos simplemente el infinitivo ña. Ahí colocamos PXA. Pja. Collapja. Y la terminación. Tat. Wa. ¿No ven? Humanakaj. Humanakaj. ¿Ven? Collaña. Quitamos el infinitivo. PXA. Y la terminación. Ta. Wa. ¿No? Jupanakaj. Jupanakaj. La termina o el verbo. Collaña. Quitamos la ña. Colocamos PXA. Ja. Y la terminación taina. Wa. Hiwasanakaj. A ver. Collaña, el verbo. Quitamos la ña. PXA, plural. Y la terminación tan. Wa. Entonces dice, ¿no? Nanaka collapjatatua. Humanaka collapjatatawa. Hupanaka collapjatainawa. Hiwasanaka collapjatatanwa. ¿Ya? Kim, ¿ya? Igual escriban. ¿Ya? Maunyanchawi, un ejemplo.
Ya podemos leer, licenciado. ¿Se puede leer? Ullaranem, Villanueva, A ver. Jessica. Ya. Nanaka hachap hata tawa. Humanaka hachap hata tawa. Hupanaka hachap hata nawa. Hiwasanaka hachap hata tawa. Ya, Chocuch Villanueva. A ver, licenciado. He escuchado un término cocho, a ver, con el término cocho, que me parece significa alabar o cantar, ¿no? En algunas. A ver, nanakaj kuchup hatatwa, humanakaj kuchup hatatawa, hupanakaj kuchup hatainawa, hiwasanakaj kuchup hatatanwa. Wale que poneo que te empieza. Naya. Ya. Nanakaj, con el verbo lupiña, pensar. Ya. Nanakaj lupi pjatatwa. Humanakaj lupi pjatatawa. Hupanakaj lupi pjatainawa. Hiwasanakaj lupi pjatatanwa. Ya, vale que Lidia, Ya. Richard. Después Rocío. Nanaka, con el verbo saraña. Nanaka sarap hatatwa. Humanaka sarap hatatawa. Hupanaka sarap hatainawa. Hiwasanaka sarap hatatanwa. Ya, vale que Richard. Después Rocío. Pilata. Licenciado. Adelante, Richard. Con el verbo samcaña. Nanakaj samkap hatatua. Humanakaj samkap hatatawa. Hupanakaj samkap hatatainawa. Hiwasanakaj samkap hatantanwa. Ya, vale que Rocío, David. Nayaj kelka hatatwa. Humanakaj kelka hatatawa. Hupanakaj kelka hatainawa. Hiwasanak kelka hatatanwa. Ya. Chocuch Néstor. Parunaya, Yatichip. Ya, nanakaj anatap hatatwa. Humanakaj anatap hatatawa. Hupanakaj anatap hatayanwa. Hiwasanakaj anatap hatatanwa. Ya, Gilata Serapio. Con el verbo saraña. Ya. Nanakaj sarap hatatwa. Humanakaj sarap hatatawa. Hupanakaj sarap hatainawa. Hiwasanakaj sarap hatatanwa. Vale que te empieza. Naya Yatichiri. Ya, Gilata Emilio. Nanakaj umapjayatatawa. Humanakaj umapjatatawa. Humanakaj hupanakaj umapjatainawa. Hiwasanakaj umapjayatantawa. Ya, Patatan. Ya, que te empieza, Mainim. A ver. Naya. Naya, Naya. Elizabeth Corcelia. Ya. Ya. Con el verbo aksuña. Ya. Nanaka aksubhatan. Humanaka aksubhatan. Tawa. Aksubhatatawa. Hupanaka aksubhatainawa. Hiwasanaka aksubhatatanwa. Ya, Walekiu. Nanaka samarabhatatatwa. Humanaka sarabhatatawa. Hupanaka samarabhatainawa. Hiwasanaka samarabhatatanwa. Ya, Walekiu. Hanahaya, Amuyase Haya, Hanicha. Ya, ahora en algunos casos, dependiendo del contexto, de la circunstancia,
puede ser de la siguiente manera. Voy a repetir este mismo ejemplo, ¿ya? Simplemente para demostrar. Entonces dice nayaj. Y quiña es el verbo, ¿no ve? Entonces, quitamos la ña. Entonces ahí agregamos la tat, ¿no? La terminación y wa, ¿sí? Nayaj y quitato, ¿no ve? Aquí también está así, ¿no? Nayaj y quitato. Ahora, en algunos casos, aquí van a colocar la wa. Ya este wa, que está aquí, la terminación final, va al pronombre. Nayau, ¿no ve? Entonces, al final, como aquí ya está afirmando en el pronombre, aquí se va a colocar ja, ¿no ve? Entonces decía nayaj, en todo caso nayaja, ¿no ve? Era la con elisión vocálica, ¿no ve? Nayaja y quitatua, ¿no ve? Entonces, en realidad no decimos nayaj y quitatua, ¿no ve? Entonces, si le traemos este wa por delante, ahí, la ja va al final, me dejo entender, ¿no ve? Entonces va a decir nayau y quitatja. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Hanajaya? Claro, esto con elisión igual, ¿no? Nayau y quitatja. Humau y quitataja. Jupau y quitainaja. Hiwasau y quitainaja. O hiwasau y quitatanja. ¿No ve? Hanajaya hanicha. ¿Qué diría Yatichiri? Exactamente lo mismo. No alteran nada. Exactamente es lo mismo. Igual estamos afirmando. Claro, la afirmación ya está en el pronombre, ¿no? Y aquí este es el sufijo tópico nomás, ¿no? No está alterando absolutamente nada. El significado es lo mismo, ¿sí? Entonces simplemente varía la terminación. ¿Ya? Entonces, en algunos casos tal vez como variación dialectal, ¿no? La forma de expresar de esa forma. O en algunos casos, de acuerdo a las circunstancias, se puede utilizar esto o esto, ¿no? Pero el significado básicamente es lo mismo. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces yo digo, Nanakau, Koyaphatat, ja, ¿no ve? Nanakau, Koyaphatat, Humanakau, Koyaphatataja, Hupanakau, Koyaphatainaja, Hiwasanakau, Koyaphatatanja, ¿no ve? Entonces, tanto en singular como en plural, se puede cambiar esto. Ya, Hanajaya, Hanicho. ¿Quedó claro? ¿Amuy así ti? Más o menos. Nahua. ¿Ya? Entonces, lo único que hemos dicho es cambiar las terminaciones. Aquí está terminando en ja, con elisión vocálica, y aquí está en wa. Entonces, lo único que hemos hecho esto es llevar por delante, y esto traer por atrás, aquí, ¿no ve? Lo único que hemos cambiado, ¿sí? El resto básicamente es lo mismo. ¿Ya? Sí, más o menos lo mismo, sí. ¿Sí? ¿Cuál tanich? ¿Hanajaya? ¿Amuy así haya? ¿Te vamos a optar? ¿Gilana? ¿Culiacana? ¿Amuy así tanich? Yatichiri, Sí. ¿cuál es la diferencia en español entre el pasado testimonial y el pasado lejano? Y el testimonial, nosotros estábamos presentes. En el lejano, no precisamente. Ya, entonces, en un tiempo pasado testimonial, entonces yo he vivido, yo era ese, ¿no? Por ejemplo, decíamos, a ver, yo leía, ¿no? Entonces, yo era de la acción, ¿no ve? ¿Sí? Yo era el actor, ¿ya? Yatichiri, esto del intercambio de X y W se hace solamente en el pasado lejano. No le escuché la pregunta. Todo el intercambio de W y X solo se puede hacer en pasado lejano, no en otro tiempo. En diferentes contextos también se puede hacer, pero cambiando siempre eso, ¿no ve? O sea, se puede hacer en diferentes conjugaciones, ¿ya? ¿Ya? ¿Quedó claro? Pasado lejano. ¿Y esta variación que hemos hecho? Hanat, Hanicha.
¿Quedó claro? Hanich, una más. Kamsaptas. Nayataki kanao yatichiri. Ya, wali como saranda aquí ponían. Entonces ahora, pasado continuo. Pasado continuo. Hemos visto, por ejemplo, presente continuo también, ¿no ve? Entonces ahora, pasado continuo. Recuerden, para pasado continuo utilizamos un sufijo, ¿no ve? ¿Recuerdan cuál es el sufijo? Es, ¿alguien recuerda? Presente continuo hemos hecho no bien, ¿no ve? Ah, ok, esca. Esto es para pasado continuo, o para el tema de continuo, ¿no? No pasado. Entonces, por ejemplo, en inglés utilizamos el ing, ¿no? Ing, ¿no? Lying, writing, ¿no? Terminamos, ¿no ven? Pues aquí es el es K, ¿no? Aquí me equivoco. Ah, ¿no? Es K. Esto es la terminación, ¿ya? No la terminación, sino el sufijo que conjuga que el verbo sea continuo. ¿Ya? Continuo. Entonces, ¿cuál es la terminación ahora? ¿No? Para la terminación, vamos a utilizar exactamente esta terminación, ¿ya? Entonces, pasado lejano y pasado continuo tienen la misma terminación, solamente a esto le agregamos la o el sufijo ska, ¿ya? Entonces, esta terminación va a ser igual para pasado continuo. Voy a conjugar para que se pueda entender mejor, ¿ya? Entonces, a ver, un verbo puede ser... a ver, un verbo cualquiera. Ullana, ullaña. Ya, ullaña. Ullaña es el verbo leer, ¿sí? Ullaña. Entonces aquí pongámonos este pronombre. Nayaj, ullaña, ¿no ve? Quitamos el infinitivo ña. Y aquí ya colocamos el ska, ¿no? Nayaj, ullaska. Y la terminación tat, wa. Nayaj, ullaska tat, wa. Ahora, segunda persona. Jumaj, ullaña, es el verbo, quitamos el infinitivo, agregamos la terminación o el sufijo ska y la terminación ta, ta, wa. Tercera persona. Jupaj, ¿no ven? Ullaña, el verbo, quitamos la ña, colocamos el ska y la terminación tai, na, wa. Ahora, cuarta persona, ¿no? Hiwasaj, ¿ve? Ullaña, quitamos el infinitivo ña, colocamos el ska y la terminación ta, tan, wa. Entonces dice, ¿no? Nayaj ullaskata atua, humaj ullaskata atawa, hupaj ullaskata inawa, hiwasaj ullaskata tanwa. Hanat tanech kun hamas. Amuya siti. Hanat teje. Hanicha kun hamasa. Entonces, de lo que hemos hecho anterior en tiempo pasado lejano, lo único que hemos agregado es el ska, ¿no? La terminación ska. Y básicamente el resto es tal como hemos realizado. ¿Ya? Pero está para aquí, a ver, escriban igual un ejemplo. ¿Sí? Ahí va a estar bien claro. ¿Ya? Pero está
¿Se puede leer el chiri? A ver, Ullaranim. Hecho con el verbo barrer. Pichali. Ya. Naya pichaskta tawa. Humah pichaska tawa. Hupah pichaska taina. No. Hupah pichaska tainawa. Hiwasah pichaska tawa. Ya, Walekiu. Kitempis. Tukuyi. Naya. Naya. Ya, Rosa Kotleidia. Ok. Naya, con el verbo luraña. Ya. Naya, luras, tatwa. Humar, luras, tatawa. Hupar, luras, tainawa. Hiwasar, luras, tangwa. Lidia. Con el verbo laruña. Nayaj, larus katatua. Humaj, larus katatawa. Hupaj, larus katainawa. Hiwasaj, larus katatanwa. Walekiu. Richard. Naya. Ya, Cuatrocillo. Ya. Richard Trocillo. Licenciado, con el verbo sataña. Ya. Nayaj satas katatua. Humaj satas kayatatua. Hupaj satas tainawa. Hiwasaj satas katatanwa. Ya. Chicuich Rocío. Rocío eres, ¿no? Ah, sí. Ya. Naya, con el verbo anataña. Naya anatas escatatwa. Humaj anata escatatawa. Hupaj anata escatatainawa. Hiwasaj anata escatatanwa. Ya, a ver, un poco la lectura, ¿no? A ver, la mejor forma es separar por sílabas, ¿no? Entonces, ¿no? Yas, ¿ve? Yas, tat, wa, ¿ve? Yas, tat, wa. Yas, ta, wa. Ullaskatay na wa. Ullaskatan wa. ¿Lo ven? Entonces no se van a complicar aquí, ¿ya? Entonces aquí júntenlo, únanlo, ¿no? Entonces así más fluido va a ser la pronunciación. Otra cosa, el tema de las diéresis, ¿no? Entonces recuerdan, entonces hemos dicho en los vocales, cuando viene la diéresis, vamos a alargar un poco la pronunciación, ¿no ven? Entonces no sino un poquito, ¿no ven? Entonces ahorita, por ejemplo, tenemos 3, ¿no? Aquí, aquí y aquí. Entonces decimos, Nayaj ullaskatatwa. Humaj ullaskatatwa. Jupaj ullaskatainawa, normal. Hiwasaj ullaskatatanwa, ¿no? Entonces aquí simplemente un poquito alargamos la pronunciación, ¿ya? Waliki hayam, hana hayam. Pues, no. Ya. Kita empezó ya a ver, mainin punya nepom. Naya ya kecil. ¿Ya? Naya, voy a hacer con el verbo chucuña. ¿Ya? Naya chucuskatatua. Humas chucuskatatawa. Iwasak. Hupak chucuskatainawa. Iwasak chucuskatatanwa. Walekio. Ya. Ya. Ahora en forma de plural o en plural, ¿ya? Ahora ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos dicho plural, ¿no ve? También, ¿no ve? Aquí me refiero aquí, ¿no? Esto es plural, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, para plural, recuerden, agregamos este sufijo PXA. Entonces, igual tenemos que agregar aquí plural PXA. ¿Cómo agregamos?
Después del ska tenemos que agregar, ¿ya? Pues aquí voy a escribir. Entonces, nanakaj. A ver, un verbo cualquiera. Una verbospas. Una aruchitispas. Yatichaña puede ser. Yatichan, ¿ya? Yatichaña. Esto yatichaña es enseñar, ¿ya? Entonces, nanakaj, ¿no ve? Entonces, quitamos la ña. Colocamos el ska. Yatichaskap. Ahora pluralizamos. PXA. Yatichaskapja. ¿No ve? Y ahora la terminación. Tat. Wa. Entonces, ¿cómo dice? Nanakaj. Yatichas kapjatatua, ¿no ven? Ahora, humanakaj yatichaña, quitamos la ña, colocamos el ska y pluralizamos PXA y le colocamos la terminación wa. Ahora dice, humanakaj yatichas kapjatata wa. Tercera persona plural. Hupanakaj yatichaña. Quitamos el infinitivo ña. Colocamos el ska, ¿no? De continuo. Y ahora plural. PXA. Y la terminación tai na wa. ¿Sí? Finalmente. Hiwa sanakaj. Verbo yatichaña. Quitamos el infinitivo. Colocamos el ska de continuo. Pluralizamos PXA. Y la terminación tan wa. ¿No ven? Entonces, así quedó nuestro plural. Ya parece bien a este, ¿no? Voy un poquito a separar. Bien largo ya parece, ¿no? Ya, ahora sí. Nanakaj yatichas kapjatatua. Humanakaj yatichas kapjatatawa. Hupanakaj yatichas kapjatainawa. Hiwasanakaj yatichas kapjatatanuwa. Hanajaya hanich. Entonces hemos agregado, repito nuevamente, el ska, ¿no ve? Entonces primero, ska. Este ska es, hemos dicho, que determina lo continuo. Luego hemos agregado el PXA. ¿Sí? Entonces eso es para plurales, ¿no? Verbos plurales, para pluralizar verbos, ¿no? Y esto es la terminación recién, ¿no ve? Exactamente lo mismo es en los cuatro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Wali que ya? Yatichiri, ¿qué diría entonces ahí? En Nanakaj, Yatichas, Kapjatatua. Entonces nosotros habíamos enseñado, Nanakaj Yatichas Kapjatatua, o habíamos estado enseñando, ¿no ve? Humanakaj Yatichas Kapjatatawa. Ustedes habían estado enseñando. Hupanakaj Yatichas Kapjatainawa. Ellos habían estado enseñando. Hiwasanakaj Yatichas Kapjatatanwa. Nosotros habíamos estado enseñando. Tiempo pasado, pero continuo. ¿Está claro, no ve? ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿No? ¿Cómo estamos? Dice Yatichiri. Ya. Ya, Pachajan, para la siguiente clase van a escribir ya ejemplos, ¿ya? Obviamente con esto y con los otros también, ¿ya? Con esto estamos terminando lo que es la conjugación. Entonces van a repasar. Siguiente clase vamos a ver oraciones. Entonces todas las oraciones vamos a conjugar en diferentes tiempos o vamos a escribir en cualquier tiempo. Entonces tenemos que dominar esta parte, ¿ya? ¿Wali que hayam?
Pero esto primero van a escribir un ejemplo, ¿ya? Les falta escribir, ¿ve? Entonces repasan, escriben ejemplos con los otros tiempos, la conjugación del verbo, ¿ya? Walikit, Hanit, Unhamas. Walikis que voy a decir. Ya, kuma juiz uro hikisiñan taqin, ¿ya? Walik para pat hikisin kam taqin.